Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a platicarles acerca de un tema de investigación acerca de la composición química y la actividad antifúngica de la especie Nicotiana glauca sobre hongos de importancia en la agricultura. Eh, para dar una introducción, les platicaré un poco acerca de pues, lo que todos sabemos, ¿no? Que la aplicación de productos químicos sintéticos pero aplicado de una forma desmesurada, pues causa daños al ambiente. Desgraciadamente, la agricultura tiene el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la contaminación, más que cualquier otra industria. Y a nosotros, de forma directa, pues nos afecta porque también causa daños a la salud de este tipo de productos químicos que se encuentran posiblemente todavía sobre los frutos, por ejemplo, y lo consumimos constantemente, causando una toxicidad a nuestro organismo. Y a la misma agricultura, sobre los patógenos, causa daño. ¿Cómo? No es que los mate, al contrario, causa resistencia sobre ellos mismos y se vuelven menos susceptibles a la aplicación o a los productos químicos sintéticos que constantemente se aplican, los cuales deben ser usados debido a la gran cantidad de parásitos que existen en la agricultura o en las diferentes especies vegetales, como son las malezas o arbences, los insectos y desde luego muchos microorganismos, entre ellos de gran importancia los hongos, como Fusarium, Coletotrichum, Rhizoctonia, Phytophthora, Alternaria, Mycosphärella, que son cosmopolitas y los podemos encontrar en cualquier parte del mundo donde se establezcan cultivos como alimentos, ¿no? Por buena suerte, las plantas mismas tienen sus propias defensas. Funcionan los extractos vegetales. ¿Por qué funcionan? Porque las plantas sintetizan metabolitos secundarios para defenderse de los mismos patógenos o de los mismos insectos. Si nosotros captamos esos metabolitos secundarios como alcaloides, flavonoides, cumarinas, antocianinas, fenoles, etcétera, entonces podemos aplicarlo a los mismos, a las plantas, para disminuir el efecto, no para atacarlos, acabarlos, sino para disminuir el efecto que tengan sobre nuestros diferentes cultivos. Por lo anterior, el objetivo de nuestro trabajo es evaluar el potencial efecto que tienen los extractos metanólicos de Nicotiana glauca contra diferentes hongos de importancia en agricultura. Esto lo haremos in vitro para determinar el potencial que tienen. Este trabajo se llevó a cabo en el estado de Hidalgo, en el municipio de Francisco y Madero, en la Universidad Politécnica que lleva el mismo nombre del municipio. Se colectaron plantas que son muy comunes en la región, son malezas. Se colectaron las hojas de esas plantas que se encontraron dentro de la segunda parte de la planta, que no fueran hojas ni viejas ni tampoco muy jóvenes. Se hizo un proceso de extracción, el cual consistió en seccionar a la planta en pequeñas partes de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Estas se metieron dentro de frascos y se les agregó metanol. Desde luego fueron pesadas y fue medido también el volumen de etanol. Y se dejaron reposar durante 72 horas libre de la luz, que no les dieran ningún tipo de luz para evitar que se perdieran esos metabolitos secundarios o se oxidaran. Pasado este tiempo, se filtra para separar sólidos de líquidos y después hacer una concentración en un equipo conocido comúnmente como rotavapor. Teniendo ya ese extracto, se determina la composición química de la planta y pues ya veremos en los resultados qué fue lo que obtuvimos. El material fúngico, que son todos nuestros hongos patógenos, se aislaron de diferentes especies vegetales que tuvieran los síntomas típicos de la enfermedad hasta que obtuviéramos colonias axénicas totalmente. Una vez ya teniendo todo pues el material necesario, entonces se realizaron los diferentes bioensayos
para lo cual se utilizaron concentraciones al 1, al 5 y al 10%. Se hicieron 4 repeticiones para cada uno de los tratamientos y las placas de Petri con las diferentes concentraciones y los hongos, desde luego, fueron incubadas a 28 grados Celsius y a las 24 horas se empezaron a tomar las diferentes medidas que dan respuesta a nuestras variables, que fueron crecimiento micelial, esporulación, deformación y el porcentaje de inhibición para cada uno de los patógenos en este trabajo, ¿no? Se encontró que hubieron polifenoles. Aquí podemos observar en el electroferograma que hubo catequinas, rutinas, ácidos transinámicos, ácidos clorogénicos, los cuales algunos de ellos son utilizados para precisamente controlar algunos microorganismos en la agricultura, algunos fenoles, muchos fenoles. Y para la variable tasa de crecimiento, podemos observar aquí en esta tabla que en las diferentes aquí están las diferentes concentraciones, aquí tenemos a nuestros patógenos, y vemos que para Rhizoctonia encontramos la menor tasa de crecimiento a una concentración del 10% y la mayor en el testigo, a 1.76 litros por día. Mientras que en Alternaria la mayor tasa de crecimiento estuvo también en el testigo, pero no hubo diferencia estadística con el resto de los tratamientos. Y en Coletotricum la mayor tasa de crecimiento aquí fue diferente, aquí la encontramos en la concentración al 5%, posiblemente se estimula el crecimiento del patógeno con la presencia de estas plantas, ¿no? Para el caso de Fusarium observamos también que la mayor tasa de crecimiento, pues aquí la tenemos entre el 5 y el 10%. En el caso de la deformación para Rhizoctonia, aquí vemos las diferentes concentraciones. Al 1%, pues no hubo todavía deformaciones, sin embargo al 5 y al 10% se pueden observar cambios sobre el micelio. El crecimiento micelial se inhibió hasta en un 91.80% para Rhizoctonia, no sucediendo para Alternaria, Coletotricum y Fusarium, que no fueron inhibidos, o fue muy baja la inhibición. Aquí tenemos solo del 4.19%, pues es casi nada, ¿no? La cantidad de esporas también fue muy variable. Para Alternaria, la mayor cantidad de esporas fue en el testigo, pero en Coletotricum la mayor concentración de esporas se encontró al 10% de concentración de Nicotiana glauca, y en el caso de Fusarium lo encontramos también al 10%, porque se estimula, al verse estresado el hongo, se estimula la producción de esporas. Aquí podemos observar ya de forma gráfica cómo estuvo el crecimiento de los patógenos y vemos que el mayor efecto fue sobre Rhizoctonia, donde no hubo crecimiento y de hecho tampoco, y sí hubo deformación también. Y en el resto de los patógenos la deformación fue mínima o solo hubo cambios de coloraciones. De esto concluimos que pues, los mejores tratamientos en realidad fueron sobre Rhizoctonia, donde hubo los mayores cambios, mientras que en Alternaria solo hubo inhibición del 14.56%, en Coletotricum del 34.47%, Fusarium solo hubo cambios de pigmentación. Rhizoctonia fue donde se obtuvieron los mejores efectos, mientras que en Fusarium fue donde hubo casi nada de efecto en ninguna de las variables. Y pues agradecemos mucho su atención a este trabajo.